Hago un pequeño repaso para no perdernos. Estamos hablando de antes la venida del Señor, que es la parucía, y que hemos perdido esa noción, esa tensión escatológica. De tanto se quejaba el padre Castellani de esto, y vamos a hablar también, porque vamos a mencionar algo de lo que él ha escrito y dicho. Digo, antes de eso, antes de la parucía, habrá algunos acontecimientos. Estoy mencionando algunos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Incluso de acuerdo a las Sagradas Escrituras hay más, hay más. Pero menciono estos cuatro, porque es lo que menciona Manning. Hemos dicho las cuatro notas, los cuatro son, eran una revuelta, es una apostasía ante la segunda venida, una manifestación del anticristo, el hombre impío, como lo llama San Pablo, el obstáculo, el catejón que está impidiendo esa manifestación plena de ese anticristo que está operando, pero que hay algo que lo retiene, y luego el anticristo con todo su poder, su persecución, y ahí en eso, claro que van otros temas, como decíamos, la abominación de la desolación, es decir, cuando se quita el sacrificio perpetuo del lugar sagrado, que evidentemente esto se refiere a la Eucaristía, ¿no? Cuando se quite la Eucaristía del lugar sagrado. Se hace alusión a, bueno, ya hablaremos de eso, a lo que había ocurrido ya en épocas de Antíoco Epífanes, cuando habían puesto, incluso cuando se puso también la estatua del César, esos eran también como tipos de abominios de la desolación de un antitipo que será el que sea por excelencia el que sume a todos estos, que va a ser esa abominación, es cuando se quite la Eucaristía. Bueno, luego, o se la deforme de tal modo que no sea la Eucaristía, ¿no? Luego hablábamos dentro de la misma apostasía, que sería el primer acontecimiento, decíamos que había tres notas. La primera es el cisma, la segunda es la herejía, porque es el rechazo de la autoridad y de la presencia del Espíritu Santo, y la tercera nota era la negación de la encarnación. En eso hemos quedado. Seguimos entonces. Algunos parten ya de eso, ¿no? Es decir, son etapas que uno los va clasificando, pero unos ya parten de esa negación. Y otros con el tiempo van sufriendo una transmutación, como el protestantismo, que va a degenerar, ya es degenerado de entrada, pero quiero decir que va a terminar en el racionalismo. Corrientes racionalistas, por ejemplo, de interpretación de la Biblia, de exégesis bíblica, que interpretan que empiezan a interpretar, digamos, la verdadera, lo hacen. Eso es parte del modernismo, se han metido estas corrientes racionalistas, hacen una interpretación diferente a la católica. Pero todos son idénticos en el principio y también en sus consecuencias. Cada época tiene su herejía, pero todas desde el comienzo son nada más que el desarrollo, que la expansión del misterio de iniquidad que ya estaba en acto, que ya estaba obrando. Entonces, ¿cómo lo vemos todo esto? Esto nos llama a una cosmovisión, una visión amplia, ¿no?, del todo. Es decir, aparece Jesucristo y ya empieza a obrar el misterio de iniquidad, a oponerse a la verdad, a oponerse a él. Ya comienza con los propios judíos, que él viene del judaísmo, él es judío, es la verdadera religión, Dios ha elegido su pueblo, les ha dado la ley, la Torá, a través de Moisés, les ha dado los profetas, les ha dado todo y le da el Mesías, que es nada menos que su hijo. Y este hijo es rechazado. El Dios eterno encarnado es rechazado por los propios judíos. Bueno, algunos no, justamente los primeros, nuestra iglesia está fundada por ellos, ¿no? Y los primeros, pero la mayoría del pueblo lo rechaza. ¿Por qué? Porque lo rechaza la jerarquía. Y se unen a esa jerarquía, a Sanedrín, a todas las autoridades, el resto. Ahí está actuando el misterio de iniquidad hasta el día de hoy, donde siguen no la Torá, sino la interpretación que ellos hacen de la Torá de la ley,
Y está todo en la enseñanza talmúdica de todos los rabinos, ¿no? Con una casuística infernal, que ya se oponía el Señor a todo eso en su momento, ¿no? En esas peleas con los fariseos, pero también con los demás, ¿no? Con los saduceos también. Eso ya directamente no eran creyentes. Pero la falsa religión estaba más en nosotros. Bueno, todo eso se ha dado y se sigue dando, tiene otras formas. El modernismo y el neomodernismo es como el sumum de todo esto. ¿Por qué? Porque tiene que desembocar en el sumum de todo. Es decir, cuando ya no hay más, ya estallan, ¿no? Y ya tendrá que venir el Señor, pero tendrá que estallar, y está estallando. Este misterio de iniquidad se está haciendo manifiesto. Bueno, otro fenómeno en la historia de las herejías es su poder de organización, de organizarse y de perpetuarse. Esto lo apunta también Cardenal Manning, hasta que se resuelve en formas sutiles a veces o agresivas otras. Por ejemplo, el arrianismo. El arrianismo rivalizó con la Iglesia Católica en Constantinopla, en Lombardía, en España. El donatismo, que estuvo a la par de la Iglesia en África. Hemos hablado de esto, de donatismo también hablamos, ¿no? De ese cierto donato que para quien los sacramentos eran válidos en la medida de la santidad del sacerdote, ¿no? De quien lo administraba. Y bueno, y ahí se opuso San Agustín, pero hay que pensar que estuvo a la par, ¿no? El 50%, digamos, eran católicos, otros 50% donatistas en el norte de África. El nestorianismo de Nestorio, que superó en número a la iglesia en Asia. El maometismo, porque el maometismo, ¿qué es? Es una herejía, es una desviación herética del cristianismo. Mahoma tomó del cristianismo y tomó del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. E hizo una ensalada rusa, donde, claro, él se pone por encima, ¿no? Es el sello de los profetas. Y por ahí sí, Cristo está. Lo notable es que el único que resucita es Cristo, Jesús. Eso ha servido, dicho sea de paso, a un imán, creo que, no me acuerdo si era en Pakistán, que se empezó a cuestionar, pero que se convirtió por el Corán, como obra del Señor, por medios ordinarios y por medios extraordinarios. Y este fue un medio extraordinario, como puede ocurrir. También a veces dice, no, pero esta aparición debe ser verdadera porque fulano se convirtió, bueno, o hizo que Dios lo convirtió en esa. No es así, eso no es un indicio de autenticidad, porque el Señor tiene sus caminos, ¿no? Caminos extraordinarios. Siempre la gracia puede actuar porque Dios es libérrimo, como Él quiere y donde quiere, y si ve el corazón de una persona que está disponible, pero que está siguiendo algo que es cerrado, bueno, lo rescata y después le mostrará la vía. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Digo que Mahoma fue un tremendo hereje y que tomó cosas del cristianismo y tomó cosas del judaísmo, ¿no? Y el maometismo, para llamarlo realmente, porque son los seguidores de Mahoma, castigó y absorbió a los mayores, los precursores y estableció en el este y en el sur el más temible poder anticristiano jamás nunca visto. Y lo vemos hasta el día de hoy, ahora está con toda efervescencia de nuevo reapareciendo. Parecía que había quedado, bueno, adormilado, no mucho, pero ahora aparece con toda su fuerza. Y es una herejía agresiva. Y el protestantismo, que se organizó en un vasto antagonismo político a la Santa Sede, y no solo en el norte de Europa, sino por su política, por su diplomacia, aún en países católicos. Pero hubo otro fenómeno, el de reproducción de las herejías
Porque, por ejemplo, el gnosticismo, el arrianismo y sobre todo el protestantismo generaron un montón de otras herejías subordinadas y afiliadas. ¿Cuántas sectas protestantes hay? A partir de Lutero, ¿cómo se fue degenerando cada vez más? Ya la primera generación es la de Lutero, evidentemente, pero después, ¿cómo se fue? Y hay de todo tipo, de todo pelo, ¿no? Y ahí teníamos, qué sé yo, los calvinistas, cuáqueros de un lado, puritanos de otro, qué sé yo. Bueno, es un submundo en el fondo, ¿no? Porque es apartarse de la verdad. Y otras herejías incluso se opusieron en parte a la fe cristiana y a la iglesia, pero el protestantismo, tomado en perspectiva histórica, partiendo de Lutero, Calvino, Cranmer, hasta el racionalismo y el panteísmo de Inglaterra y de Alemania, es el mayor formal y detallado antagonista de la cristiandad. Y aquí estamos usando un término, cristiandad, que no es lo mismo que cristianismo. Cristiandad es cuando el mundo era cristiano. Cristianismo es cuando nosotros somos cristianos, pero era toda una sociedad, todo un mundo que estaba bajo la ley de Dios y bajo Cristo. Entonces, todos estos fueron los antagonistas de la cristiandad, los que la echaron abajo, ¿no? Eso es, y actuaron de distintos lugares, pues, por un lado Lutero, por otro lado Calvino, por otro lado Cranmer y Zwinglio y tantos otros. Y el racionalismo, como decía, y que son después las derivaciones, y el panteísmo. Dicho sea de paso que lo estamos volviendo a ver, pero de otro costado viene el panteísmo, ¿no? De la masonía. Bueno, entonces ya apuntaba el cardenal Manning en 1862, creo, algo así, para esa época más o menos, que aún no había llegado a su punto máximo todo esto, porque había razones para pensar, decía él, que en el futuro sería más oscuro aún, pero aún viéndolo como el misterio de iniquidad que ya obró, es decir, lo que decíamos antes, se fue desarrollando hasta esta explosión que viene ahora. Y él ya lo veía, decía, bueno, esto está muy mal, pero todavía no llegó al punto peor. Y aunque no hubiera ulterior despliegue, ya es el mayor antagonista en minar la fe del mundo cristiano. Hijos de las herejías de Lutero y de Calvino son el socinianismo, el racionalismo y el panteísmo. Pues el movimiento de herejía es uno y el mismo desde el comienzo. Bueno, aquí vamos a detenernos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.